Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Esto es Israel Casa Integral, originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muy bien, amados hermanos, hemos pasado ya nuestro fin de semana después del tiempo maravilloso de Shabbat y nos encontramos en la segunda semana, con respecto a un tema que en verdad agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes, su participación, su apoyo, el interés que han tenido con el tema, sus apreciaciones sobre el mismo. Y en verdad como Hashem está hablándonos de manera muy, pero muy directa a cada uno de nosotros, abriendo nuestros ojos abiertos, oídos despiertos al sonido de la trompeta, al sonido del shofar, saliendo de la oscuridad hacia la luz, de esa penumbra de la religión y de la teología que durante tantos y tantos años ha opacado la vista, el oído, el corazón de tantas comunidades en el mundo, hasta nuestros días. Déjenme decirle, hasta nuestros días, todavía hoy hay una gran ceguera con respecto al tema que tratamos, respecto del día maravilloso de Shabbat. Recordemos a grosso modo la historia en el día comienzo de la primera semana de la creación, 6 días en la creación, y es interesante que durante estos 6 días, incluyendo vamos al día séptimo, en el cual Hashem cesa de toda obra y bendice al cerrar el día de Shabbat, bendice el día de Shabbat y lo declara como un día santo. Muy importante porque no solamente es un día santo, sino que de paso, de hecho, todos sabemos perfectamente que en el libro de Levítico, y permítame en este pequeño recuento que vayamos inmediatamente al texto, en el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 23, dice la palabra: habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. Por favor, aquí tenemos que hacer una claridad. Y permítame que entre tan directamente al tema, porque son sugerencias del tema anterior. Pero pastor, es que cuando Hashem, nuestro Adonai, le habló a Moshe y le dijo, háblale a los hijos de Israel, pues pastor, es que yo no soy nacido en Israel, yo soy nacido en Bolivia, en Ecuador, en la Patagonia, en Chile, o en América, o en Europa, no sé. Entonces, pues ese tema no tiene nada que ver conmigo porque ese día de Shabbat fue para el pueblo de Israel. Mis amados hermanos, ¿qué dice justamente por aquí en este texto? Dice, Israel, casa integral. Todos somos Israel. Somos parte de la familia escogida, llamada, elegida para conformar la casa de Hashem. Por lo tanto, dice, habla a los hijos de Israel y dile, ya esto lo aclaramos con textos como el libro de Isaías, entre otros. Las convocatorias solemnes de Hashem serán estas, y las proclamaréis o las proclamarán como santas convocaciones, así, verso 3, 6 días se trabajará. Es decir, amado hermano, tú tienes 6 días a partir del día primero, que quedamos perfectamente claros todos aquí en este tiempo, conforme a la palabra, que el día primero es el día domingo. Es el día primero de la jornada laboral, es nuestro primer día de trabajo. Entonces, a partir de ese día primero tenemos
6 días, incluyendo el día primero, para desarrollar nuestro trabajo, es decir, nuestra empresa, nuestra industria, nuestros negocios, como dirían acá en América, nuestros business. Muy bien, pero en el día de cierre, después del día sexto, al atardecer del día sexto, de tarde en tarde entramos al día de convocatoria, santa convocación. Es una de las 7 convocatorias de Levítico 23 y es una de las ordenanzas de la creación en la primera semana. Entonces, en esa primera semana de la creación, todo el primer capítulo de Bereshit gira en torno a Hashem, la creación de Hashem, y dijo Hashem, y creó Hashem, y vio que era bueno en gran manera, y creó al hombre, y creó a la mujer, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicad, etc. Todo esto ya lo vimos la semana anterior, para que comprendamos entonces que sí, evidentemente el hombre ya tiene una estructura de tal manera que durante 6 días va a labrar, va a trabajar, va a realizar su obra, y así como Hashem en 6 días realizó la gran obra de la creación, en el día séptimo descansó, comillas, reposó, comillas, cesó de toda su obra e inmediatamente bendice y santifica el día séptimo. Entonces, el día séptimo será un día de reposo, una santa convocación. Ningún trabajo haréis en el día de reposo, porque es un día de Adonai en donde quiera que habitéis. Mi amado hermano, yo no sé si tú habitas en Tokio, en el Japón, en Australia, en Alemania, en Holanda, Países Bajos, nórdicos, al sur, al este, al oeste, donde quiera que te encuentres, la tierra, todo el globo terráqueo está conformado por 7 días. 7 días que fueron establecidos en la primera semana de la creación y que nada tienen que ver con un día de 24 horas, con un mes de 29 o 30 días o 31 o con 365 días del año. ¿En qué sentido no tienen que ver? En el sentido de que tanto el día como el mes como el año están conectados y dependen del sol, de la luna, del recorrido de la tierra. Ya lo explicamos la semana anterior. Recuerden, el día de 24 horas, esas 24 horas se toman dependiendo de lo que dura un día en su eje de rotación alrededor del Sol. Dijimos que los meses se toman de luna en luna, de lo que conocemos como Rosh Hodesh, de luna a luna. Y los 365 días, lo que la Tierra tarda en hacer el recorrido de traslación en torno al Sol. Pero la semana no tiene esa conectividad. La semana fue proclamada, establecida y determinada por nuestro amado Hashem en la gran semana de la creación. Hasta ahí creo que hemos sido claros y básicamente fue el resumen de lo primero que nosotros vimos. Mencionaba que durante el capítulo 1, en 32 ocasiones se menciona el nombre santo. Yod, Hei, Bat, Hei. 32 ocasiones. Esto es muy interesante y no vamos a entrar allí con la gematría, pero 32 tiene que ver con el número 5, 3 y 2 son 5, que tiene que ver con lo que va a ser el concepto de los 5 libros de la Torá. Ahora, en el capítulo 2, y por favor acompáñenme a sus Biblias porque aquí va nuestro punto de partida para el tema de esta semana, vamos a continuar haciendo una referencia hacia el día de Shabbat. Y la importancia del día de Shabbat y el fundamento del día de Shabbat y por qué celebramos Shabbat, aunque sé y espero que con la semana anterior el tema sea suficientemente claro. Pero en torno a la creación y en torno al día de Shabbat, la Torá nos enseña muchos aspectos que definitivamente no podemos pasar por alto en un tema tan apasionante como este y los vamos a considerar. Muy bien. En el capítulo 2 en adelante nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que ahora este capítulo 2 va a girar en torno al hombre. Cerramos el capítulo 1 cuando formó el verso 27 y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Adonai lo creó. Por favor, subraye conmigo, vaya con su Biblia, por favor, Biblia, papel, lápiz, si tiene un diccionario bíblico, si tiene a la mano un libro de concordancia, si tiene un libro, diccionario hebreo-español maravilloso, todo sobre su mesa de trabajo, porque vamos a tomarnos una semana muy interesante y requiero que ustedes estén tan conectados, íntimamente vinculados con este tiempo, porque Hashem nos va a hablar de una gran manera.
Y no se queden, por favor, solo con lo que yo les menciono o con una lectura apenas básica que estamos haciendo. Hay que ir a profundizar. Recuerden, yo soy el maestro en la clase, pero ustedes como discípulos, alumnos, toman el interés de estudiar, de escudriñar, de hacer auditoría, de revisar, de profundizar, y de esa manera todos aprendemos. Muy bien. Entonces, vamos a ir al capítulo, venimos en el capítulo 1 cerrando el verso 27, creó Dios al hombre al hombre, creó Dios al hombre. Lo primero que el verso 27 nos dice es, creó Hashem al hombre, a su imagen, a imagen de Adonai lo creó, punto y coma. Varón y hembra los creó. Es muy importante que tengamos presente esto. Varón y hembra los creó, porque más adelante vamos a ver entonces cómo Hashem ahora produce un sueño, duerme a Adán y de Adán va a tomar ahora de su hueso para formar a la mujer. Pero un momentico, ya vemos que los creó en el verso 27. Aclaremos esas incoherencias que aparentemente encontramos en la narrativa bíblica. Vamos para allá. Entonces, el verso 28 ya lo estudiamos la semana anterior, y los bendijo Dios, pro urbo, fructificad y multiplicaos. Hijo Dios, he dado aquí toda planta y semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en el fruto y que da semilla os será para comer. Por favor, subrayen el verso 29, porque por esta línea vamos a ir en esta semana. Y dijo Hashem, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol, por favor subraye toda la tierra, y todo árbol y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Todo árbol que hay y toda planta que hay que producen semillas sobre la faz de la tierra, ustedes pueden comer. Esto nos dice el verso 29. Verso 31, y vio Adonai todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Hasta allí cerramos el verso 31 del capítulo 1, inmediatamente inicia el capítulo 2, pero si miramos la lectura con detenimiento, nos daremos cuenta que realmente el capítulo 2 no debería dar comienzo allí, en el verso 1. Y el capítulo 1 no debería cerrar en el verso 31. Debería tener el verso 31, 32 e incluso 33. Génesis 1, 32 y 33. Observen la lectura. ¿Cómo da comienzo el capítulo 2? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esto es perfectamente claro que es una continuidad o una continuación muy gramatical del verso anterior. Leámoslo con detenimiento. Vamos despacio, tranquilos, despacio y con buena letra. Vamos a repetir la lectura para que por favor comprendan lo que quiero aclarar, y obviamente no lo vamos a cambiar, ya está escrito así, pues así está, obviamente, pero para entender el sentido de la lectura sí es importante que lo consideremos. Vamos a repetirlo. Verso 31. Y vio Hashem todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. No coloquemos el capítulo 2, sigamos la lectura. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuándo pasó esto? El día sexto. Y veamos el verso 2, pero supongamos que no es ese verso 2. Y acabó Hashem en el día séptimo la obra que hizo. Es decir, apenas estamos cerrando la obra de la gran semana creada. Y reposó, descansó, cesó la obra. En el día séptimo cesó toda la obra que hizo. En el verso 3 daría comienzo verdaderamente el capítulo 2. Y dice, bendijo Adonai el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta ahí creo que debería estar mejor el capítulo 1, hasta el verso 3, para que entremos justamente al capítulo 2, 4, donde en verdad debería dar comienzo el capítulo 2, pero así está, solo quería hacer esa pequeña mención. Vamos a ir al capítulo 4 del verso 2 y empecemos a leer con mucho detenimiento, hermanos,
por favor, les pido una gran comprensión de lectura. Gracias a algún hermano me escribía, pastor, gracias, nunca había tenido presente cuán importante era leer un texto, releer el texto, interpretar el texto gramaticalmente, cada punto, cada coma, cada dos puntos, cada punto seguido, cada punto aparte de la verdad, pastor, me decía un hermano, nunca había considerado estos aspectos tan importantes. Pues bien, les confieso que yo tampoco. Recuerdo que en mi colegio de secundaria tuve una gran maestra en el área de español, gran maestra. Hoy, después de muchos años, debo reconocer que fue una gran maestra, una excelente maestra, que nos enseñaba muy puntualmente un tema que se llamaba observación y descripción de la lectura, discernimiento en una palabra más espiritual. Y nos causaba tanta molestia cuando nos hacía repetir y repetir y repetir una lectura, hasta que diésemos la mejor explicación comprensible de esos textos. Y era una clase que de hecho, repito, molestaba, incomodaba. Pero cuando han pasado los años y hoy estoy frente a ustedes, tengo que recordar a mi amada maestra en Colombia, Roxana Umaña, nunca olvidaré su nombre, a esta amada profesora en tercero, cuarto, bachillerato, cuánto nos enseñaba la importancia de leer con puntuación gramatical, entendiendo el sentido de cada frase, cada punto y cada coma. Vamos al verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Adonai hizo los cielos y la tierra. Si usted lee ese texto, mi amado hermano, pareciese que aquí hay una repetición de una repetición que ya aclaramos en el capítulo 1 suficientemente. Vamos a leerlo nuevamente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Adonai hizo la tierra y los cielos. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, en el día en que Hachén hizo la tierra y los cielos. Aquí vemos que hay un cambio de lugar respecto a la creación. Dice el verso 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Adonai hizo aún, porque Adonai aún no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre para que la labrase. Un momento. Dígalo conmigo, un momento. Esto tenemos que leerlo y digerirlo con mucha atención. Por favor, vamos nuevamente a la lectura. Vamos a la lectura. Verso 5. Dice la palabra, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba de campo antes que naciese, porque Adonai aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Es decir, que hasta este momento de toda la creación de los cielos y la tierra, aún todavía no había crecido, digámoslo, en ese proceso de la plantación, crecer las plantas de los campos, porque primero, aún no había llovido, y dos, aún no había hombre que cuidase y labrase la tierra. Un momento, pero es que en el día sexto creó al hombre, al varón y a la mujer, los creó. Varón y hembra los creó, a su imagen y a su semejanza. Y en el día séptimo culminó su obra. Y bendijo el día de Shabbat. Y da comienzo el capítulo 2 en el verso 4 diciéndonos estos son los orígenes de los cielos y la tierra y de la tierra y de los cielos. Y dice que hasta este momento toda planta del campo antes de que fuese la tierra y la hierba del campo antes de que naciese todavía no habían nacido porque Adonai aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que la labrase y la cuidase. Estoy leyendo un cuidase que no está incluido. Y la labrase. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Obviamente entendemos el concepto del vapor en el sentido de que es el proceso de evaporación del agua y el calor
que se evapora, es agua evaporada, es lo que sabemos que sucede hoy en los procesos de la lluvia. Cuando la lluvia cae, el agua viene, baja, desciende, luego posteriormente esa agua a través del proceso de calor se evapora y nuevamente se eleva para subir a las nubes y así sucesivamente. Entonces, verso 7, Adonai dio forma al hombre. Entonces, en el capítulo 2, verso 7, en esta narrativa, vemos que lo que el capítulo 2 está haciendo es dándonos un recorrido, un resumen de lo que pasó en el capítulo 1, y aquí nos empieza a detallar el proceso de la creación. Entonces Adonai formó, observen que utiliza la palabra formó y no utiliza la palabra creó. ¿Cuál es la diferencia entre formar y crear? ¿Qué hizo Hashem? Primero creó los cielos y la tierra. Creó todo lo que sabemos, árboles, plantas, ríos, mares, animales, etc. Cuando creó la materia prima, de la materia prima tomó de la materia prima de la tierra, tomó tierra, polvo de la tierra, y ahora forma de la tierra al hombre. Esto es extremadamente importante y voy muy despacio. Me dicen algunos hermanos y aún mis hijos, y la pastora Pili me dice, hablas muy rápido. A la verdad, no lo había notado. Estoy haciendo un ejercicio para tratar de hablar un poco más lento para que todos puedan comprender mejor mi expresión. Observen, formar es diferente a crear. Creó los cielos y creó la tierra. De todo lo visible, de todo lo invisible, creó Hashem lo que hoy vemos, lo visible. ¿De acuerdo? Y todo fue creado en Él, por Él y para Él, Colosenses. Ahora, tomó de la tierra, que en hebreo es la palabra Adama, femenino por demás, la tierra, Adama, y formó a Adán, que es masculino, varón. Es decir, que cuando hablamos de la tierra, Adama, estamos hablando que de la tierra fue formado el Adán, el varón. ¿Y cómo fue formado? Fue formado varón y hembra. Un momento, tomó de la tierra y formó varón y hembra, uno lo formó. Es decir, que el hombre en su proceso de formación fue creado varón, intrínsecamente la mujer en el hombre. Esto es importante y por favor no estoy hablando en el concepto de géneros ni en la mentalidad moderna en el contexto de géneros. No, estoy hablando de la formación del varón y la mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay duda entonces que desde este principio el varón tiene aspectos femeninos y la mujer tiene aspecto masculino. Esto no me está indicando, por favor, de ninguna manera, espero que me comprenda, por favor, y lo tome en el sentido del árbol de la vida, que es allá va nuestro tema. Si a esto le ponemos un pensamiento del siglo XXI, nos desviamos del tema. No. El hombre intrínsecamente posee a la mujer, lo dice, creó al varón y a la hembra, al varón y a la hembra, los creó, varón y hembra los creó. Esto tiene que ver en dos aspectos. El varón maneja el concepto intelectual, el entendimiento, la lógica, la razón, mientras que en el concepto femenino, la mujer en la creación, en el proceso de la creación, cuando forma al hombre y a la mujer en uno, a la mujer le corresponde el sentido más emocional. No quiero decir que la mujer no tenga una capacidad intelectual, por favor, de ninguna manera, pero tiene un concepto, el hombre como hombre tiene un poder de influencia a través de su pensamiento, su acción, su liderazgo, su condición de hombre. Tiene un poder para influir en todo su entorno, labra, cuida, protege. La mujer tiene un sentido, no quiero decir con ello que la mujer no tenga influencia, la mujer tiene una influencia extraordinariamente importante, pero con un sentido más de la emoción, de los sentimientos. Por eso hoy vemos a las mujeres, comillas, por ejemplo, cuando vemos una película
y vemos una película en la que la escena es tan dramática y tan emocional que el hombre viendo la película, yo no sé cuántos alguna vez viendo Titanic, por ejemplo, viene a mi memoria Titanic, recordarán la historia cuando el protagonista debe lanzarse al mar para salvar la vida de su amada. Y sobre esa tabla flotando sus últimos momentos antes de morir y sucumbir en esas aguas penetrantes. El hombre en la película simplemente pasa saliva. Y le parece que es tremendo lo que está sucediendo. Pero la mujer está en un llanto de lágrimas. No puede ser, no puede ser. Esto para significar que en el contexto de la formación del hombre y la mujer, entonces hemos sido formados, y como dice la pastora Pibli, cableados de una manera muy diferente. Pero esa manera tan diferente como fuimos cableados en el intelecto y en las emociones, no quiere decir que el hombre no tenga emociones, no quiere decir que la mujer no tenga intelecto, por favor. Pero el cableado hace que, siendo uno, ese complemento el uno con el otro nos hacen la unidad perfecta de la creación. Vamos a dejarlo hasta este punto porque hay mucho tema que tratar allí y el tema no es justamente ese al que vamos a referirnos. Entonces Adonai formó al hombre del polvo de la tierra, Adama y Adán, y sopló en su nariz aliento de vida, el Ruach, el Nefesh, y fue el hombre un ser viviente. Y Adonai plantó un huerto. Por favor, subraye el verso 8, porque aquí vamos a ir empezando hacia donde dirigimos esta semana de tema. Y Adonai plantó un huerto. Un momento. Vino todo el proceso de la creación, formó al hombre, a la mujer, los cablea de una manera diferente, pero los hace una unidad perfecta. Una unidad perfecta. Entonces ahora, atención, el verso 8 nos dice que Hashem planta un huerto, un jardín en Edén. ¿Qué es Edén? ¿Qué será el Edén? Porque aquí no nos está indicando si es una ciudad, bueno, nos dice que es un jardín, pero nos dice que está al oriente y puso allí al hombre que había formado. Hermano, ¿usted se ha tomado un tiempo para leer estos 4 versos con detenimiento, con auditoría? Porque, repito, si lo leemos por leerlo, esto pasa insignificante. Pero si nos vamos a ir deteniendo y nos hacemos preguntas ante lo que estos versos nos dice, nos vamos a encontrar con un tema apasionantemente importante, que es mi objetivo en esta semana. Que lleguemos a estos versículos y encontremos profundidad, encontremos sabiduría, encontremos el entendimiento y la revelación de lo que Hashem nos quiere transmitir. Voy a seguir leyendo y tal vez repita el texto porque necesitamos escudriñar. Y Adonai plantó un huerto en Edén. Ahora necesitamos establecer Edén, que significa disfrute. Al oriente, entonces nos da un punto cardinal, al oriente ¿de qué? Al oriente, cuando nosotros estamos celebrando nuestro tiempo de Shabbat, recuerden que todos siempre nos dirigimos al este. Yo estoy ubicado justamente en este lugar de grabación, estoy ubicado justo frente al este. Entonces desde aquí lo que hacemos es que inclinamos nuestro rostro, colocamos nuestra mano en nuestra frente y decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. Y empezamos a proclamar el Shema. ¿Hacia dónde lo hacemos? Hacia el este. Hacia el oriente. Espero que esto le esté hablando a su corazón. ¿Por qué miramos al oriente? Obviamente dependerá desde donde usted se encuentre en un punto cardinal respecto de Israel, particularmente de Jerusalén, o particularmente no, mejor, puntualmente con respecto a Jerusalén. Tal vez si te encuentras en Australia o en el Japón, probablemente la dirección sea hacia el occidente, y cuando se refiere al occidente no se está refiriendo hacia América, siempre tomando como punto de centro Jerusalén. ¿Hasta allí estamos bien? Entonces aquí nos habla de un punto cardinal, al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Observen que dice puso allí al hombre y no dice puso allí al hombre y a la mujer.
O sea que puso al hombre nomás. Momentico. Pero el hombre tiene incorpóreo, intrínseco a la mujer. ¿Vamos bien? Y Adonai hizo nacer de la tierra todo árbol. Ahora entonces, después de que el hombre fue puesto en el huerto de Edén al oriente, ahora es el momento en que Adonai hace nacer en la tierra, todo árbol, lo que significa que cuando vimos la semana de la creación y creó los árboles y los ríos y los mares y las plantas y la vegetación que da semilla y todo esto, fue una pronunciación de la palabra creadora, pero el verso 8 nos dice, ahora en este momento, cuando Hashem coloca al varón en el huerto, en un jardín que él plantó, al oriente, ahora coloca al varón allí, lo instala y entonces hace nacer de la tierra todo árbol delicioso. Por favor, subraye, delicioso, exquisito a la vista, y bueno para comer. Y bueno para comer. Hay 2 puntos allí. Y bueno para comer. También el árbol de vida. En medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a leer esto nuevamente porque no sé, mis amados hermanos, pero siento en mi corazón, es un sentir, diría algún amigo mío, tengo un pálpito. Es un palpitar que me dice que en este texto aquí hay algo que gramaticalmente pareciera que no es muy claro. Por lo tanto, vamos a repetir la lectura. Si usted puede, mi querido amado hermano y amada hermana, gracias por ese amor que ustedes tienen para con este espacio de Torah al Instante. Gracias por enviarme sus textos y compartir y compartamos mutuamente aquí a través del chat. Voy a darles los minutos para que lo hagan. Vamos a la lectura y vuelvo al punto. Atención. Leamos el verso 9, estoy en el capítulo 2. Y Adonai hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista. Observen, delicioso a la vista. Me pregunto, ¿usted ha visto árboles, amados hermanos, que sean deliciosos a la vista? Y probablemente usted ha visto árboles que no sean deliciosos a la vista. Pregunto, usted contésteme. Particularmente nosotros, por ejemplo, aquí en América, y particularmente aquí en el sector de Carolina del Norte, donde nos encontramos, hay mucho verde, mucha vegetación, muchísima. Amén, gloria al Eterno. Hoy compartíamos justamente con nuestra familia, Camilo, Sebastián, la amada pastora Pili. Estábamos compartiendo cuán delicioso poder disfrutar nosotros de un entorno en el que tenemos árboles, mucho verde, muchos pastos, mucha naturaleza, y respirar ese aire fresco tan exquisito, aire puro. Obviamente, año tras año van talando más bosques, se van talando más bosques, vienen construcciones. Estas áreas en las que vivimos están en un tiempo de crecimiento impresionante y terrenos que hasta el momento eran bosques hermosos, ya están en los programas de la ciudad para empezar los procesos de construcciones de vivienda. Está creciendo muchísimo toda el área de Carolina del Norte. Es uno de los proyectos de crecimiento más grande, extenso en los Estados Unidos de América. Es bueno y malo también. Todos sabemos por qué. Se daña la naturaleza, la fauna, el ambiente, la seguridad, vienen muchas cosas en sí. Probablemente hay desarrollo, probablemente sí, hay muchas comodidades en muchos aspectos, vías, comunicaciones, centros comerciales, escuelas, muchas cosas, pero a su vez también se pierde este ambiente tan exquisito que tenemos. Entonces, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Bueno para comer. Después de los 2 puntos, inmediatamente dice, también, aparte de todos los árboles buenos a la vista y buenos para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. En medio del huerto hay
un árbol llamado árbol de la vida. Y finalmente dice, después del árbol de la vida, el árbol de la vida en medio del huerto, coma, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Definamos la gramática de esta escritura porque es que la coma, después del árbol de la vida, una coma, nos dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué nos falta en esta gramática, en esta escritura? Nos hace falta que nos defina, ¿son dos árboles? ¿Es un solo árbol? El uno está en el centro y el otro está en el centro. O sea, perdón, ¿cómo pueden estar en el centro dos árboles? No. En el centro debe haber uno, no pueden ser dos. Y si nosotros miramos con detenimiento, repito, la lectura del verso 9, ven que no era tan sencillo simplemente leerlo. Y estoy seguro, hermanos, que lo hemos leído cuántas veces y no hemos entrado a estos pequeños detalles. Perdónenme, amados hermanos, pastor, pero es que ya está un poquito como sobrepasado el tema. No, hermanos, necesito tomarnos este tiempo. Porque recuerden que Torah al Instante no tiene como propósito una clase de lectura en español, porque ustedes todos leen, o todos leemos, o mejor, estamos aprendiendo a leer. Y aprender a leer es cuestionarnos y revisar si en la lectura bíblica encontramos ciertas incoherencias. Es decir, es que en la gramática, en la lectura gramatical del rico lenguaje del español, pareciera ser que aquí hay algo que le falta un sentido. Voy a parafrasear un poco la historia para que me comprenda mejor. ¿Cómo lo hubiésemos escrito nosotros hoy en español, en la gramática moderna? Escribiríamos probablemente de la siguiente manera. Adonai hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, así como el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que también se encontraba justo en el medio del huerto. Pero observen, el árbol del conocimiento del bien y del mal queda en el aire. Queda después de una coma, y como que ese árbol de la ciencia del bien y del mal no sabemos si estaba en el centro, si estaba a la orilla, si era más alto, si era más bajo, si era más bonito, si era para comer, si no era para comer. Es decir, quedamos en la luna, perdón la palabra, quedamos fuera de base con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Sabemos que el árbol de la vida está en el huerto, sabemos que está en medio del huerto y sabemos de ese árbol de la vida que a la par, al lado, a un lado, junto con él, hay otro árbol también que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sigamos en la lectura a ver qué información más tenemos. Dice, y salía de Edén, observen, ya aquí el texto bíblico nos está hablando puntualmente, geográficamente, de un punto en la tierra establecido con un nombre llamado Edén, al que la Biblia lo llamó un jardín en Edén al oriente, rodeado de árboles vistosos, de árboles para comer, y entre esos árboles el árbol llamado de la vida y un árbol que no sabemos si está por allí flotando, que se llama el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Entonces dice que salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartió en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también hay bedilio y ónice. Observen qué interesante. El verso 12 ahora empieza a mencionarnos incluso los elementos de lo que conocemos hoy en el siglo XXI, o en el siglo XX, o en el siglo XVIII, tarea, en qué tiempo se formó, se estableció la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces ahora empezamos a ver que la Biblia y la Kadosh Torah nos empieza a mencionar los elementos metálicos preciosos hasta nuestros días. El oro, y allí también hay bedilio y onis. Averigüemos por qué es tan importante que la Biblia nos enseña qué es bedilio y qué es onis. De hecho, debo subrayarlo porque sobre este punto no puntualicé o no
examiné un poco a fondo, lo voy a hacer. Tarea, hagámoslo todos. ¿Qué significa el bedilio y qué significa el onis? ¿Por qué es importante para el hombre? ¿Qué es importante estos elementos en la tierra? ¿Qué labor cumplen? ¿Qué función cumplen? El bedilio y el onis. Verso 13. El nombre del segundo río es Ginón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Ahora aquí ya nos habla de otra tierra. La primera tierra es la tierra de Ávila, la segunda es la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hiddekel, que es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Es interesante que ya en este texto bíblico, apenas en el capítulo 2 de Génesis, nos está mencionando nombres tan conocidos para nosotros como Cus. ¿Recuerdan de dónde era, de dónde fue la esposa de Moshe, Sípora? De Cus. ¿Recuerdan a la mujer cusita? ¿Recuerdan cómo Miriam se quejaba con su hermano Aarón y le decía, pero ¿cómo es posible que Moshe se haya casado con una mujer de Cus, una mujer cusita? Interesante. Y también nos habla de Asiria, y sabemos perfectamente, por favor, ubique en su mapa, váyase al mapa mundi, por favor, y ubique dónde está el área de Asiria. Hasta nuestros días sabemos. Y el cuarto río es Éufrates. Si usted va a su mapa y revisa la parte hidrográfica en Israel, encontrará dónde está el río Tigris y el río Éufrates, ese ramal, ese delta que se forma en el río Tigris y en el río Éufrates. Muy bien, es decir, sabemos que hasta hoy ese punto Éufrates, Asiria, es conocido. Otros puntos también lo son conocidos, pero hasta el día de hoy lo que no sabemos, y la arqueología no lo ha establecido así, es dónde se encuentra el jardín, dónde está el Edén. Hasta el momento no lo sabemos. Tomó pues Adonai al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces aquí estamos completando parte de la historia de la semana anterior cuando mencionamos que el varón fue tomado del polvo de la tierra, Adama, y a su vez venía formado varón y hembra. Esto lo hizo en el día sexto, el día 6, el día del hombre. Y en el día séptimo Hashem culmina toda su obra, bendice el día séptimo y santifica el día de Shabbat. Y Levítico 23 nos confirma, 6 días trabajarás, pero en el día de Shabbat será tu día de reposo. Ningún trabajo haréis durante este día. Santa convocatoria es para los hijos de Israel. Ahora, yo tengo que ser muy claro en esto. ¿Eres tú un hijo de Israel? No, nosotros no somos hijos de Israel. Entonces no te preocupes. I'm so sorry, no te preocupes, no puedes estar en el tiempo de Shabbat, porque si no eres hijo de Israel, no tienes tu identidad como la casa de Israel, entonces no sé quién tú eres, no sé qué identidad tú tienes, probablemente no conozcas de Hashem, probablemente no conozcas de la palabra, probablemente estés tan apartado del mundo, pero todos los hijos de Hashem sabemos y reconocemos a nuestro amado y único y suficiente Salvador Hashem, y por lo tanto reconocemos y sabemos que todo el proceso de la creación culmina en el día de Shabbat, y sabemos que Levítico 23 nos convoca a guardar el día de reposo. Hasta aquí vamos bien. Continuemos entonces, mis amados hermanos. Verso 16. Y mandó Adonai al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Todos los árboles, vamos a repetir un poquito los árboles. Habían árboles, todo árbol, que eran hermosos a la vista. Aquí tengo unas notas interesantes al respecto. Todo árbol que era hermoso a la vista. En hebreo, la palabra nechma lejoré. Nechma lejoré significa hermoso a la vista. Entonces, el primer tipo de árboles que habían eran árboles hermosos a la vista. Es decir, que de alguna manera los árboles nos están mostrando que tienen una estética. Es decir, que tienen una presentación, que tienen una forma, un diseño que es hermoso a la vista. No sé cuántos de ustedes en sus casas tienen un árbol sembrado y repito, son hermosos a la vista. Nosotros en estas temporadas de cambio de invierno, del verano al invierno, al otoño, vemos como los árboles hermosos a la vista cambian de color. De hecho, nos tomamos el tiempo para subir a las montañas, a la parte más alta, 11.900 pies de altura, y allí ver
cómo toda la montaña se convierte en un mar de colores, árboles anaranjados, violeta, azules, rojizos, con una gama de colores extraordinariamente hermosos. Árboles hermosos a la vista, el colorido, su forma, su presentación. Estos árboles, dice la palabra, de estos árboles que producen semilla podrás comer. Luego dice que habían algunos que al ser buenos a la vista eran buenos para comer. Por lo tanto, estos árboles que producen semilla y son buenos a la vista y dan semilla, entonces nos participan de los sentidos. Es decir, los podemos ver, son atractivos, hermosos, pero no solamente esto, sino que además su fruto es también de gusto para comer. Es decir, que nuestros sentidos, el olfato, el gusto, la vista, el tacto, todo se funciona a través de poder ver, comer, disfrutar, deleitarnos de ese grupo de árboles. Tercero, vemos que nos menciona puntualmente el árbol de la vida. El árbol de la vida. Y a su vez nos menciona el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta aquí vamos bien, entendiendo, mis amados hermanos, que el único punto que nos enseña con detenimiento esta lectura que hemos hecho es que el árbol de la vida es aparte del 1 y del 2, de los de buena vista y los de agradable fruto para comer, y nos indica que hay un árbol en particular que está en el centro del Edén, llamado el árbol de la vida, y uno que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, verso 16, vamos nuevamente. Y ordenó Hashem a el hombre, diciendo: de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Por favor, subraya el verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. La pregunta inmediata allí es: hay un árbol que es árbol de vida, pero hay un árbol que es del conocimiento del bien y del mal. Si de este árbol del conocimiento del bien y del mal comes, ciertamente morirás. La pregunta es: ¿qué tipo de muerte se está refiriendo Hashem al comer del fruto de un árbol, del huerto de Edén? Es decir, si hay un árbol de vida, entonces el otro árbol, si es que hay otro árbol del conocimiento, es un árbol de muerte. ¿En qué momento el hombre tiene el conocimiento como un asunto de morir? ¿Es una muerte física a la que se está refiriendo? ¿Es una muerte espiritual? ¿Qué tipo de muerte es la que nos menciona inmediatamente el verso 19? Verso 18. Y dijo Adonai, vamos al verso 17, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Verso 18. Y dijo Adonai, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Adonai Hashem formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales y vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Adonai hizo caer en un sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Lo vimos en la semana anterior. Dijimos que después de los 6 días de la creación, Hashem toma un día de reposo, ya creó al varón, formó a la mujer, y vio que era bueno en gran manera. Aquí nos hace la narrativa en el segundo capítulo. Recuerden que el segundo capítulo de Génesis, el primero está exclusivamente en torno a Hashem, mientras que el capítulo 2 gira en torno al varón y a la varona, entendiendo al varón como varón y hembra. Dijo entonces Adán,
esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Observen que aquí no es Eva, fue llamada varona, la varona. Sigamos un poco adelante, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este verso 25, que está allí también un tanto aislado a la historia, pues pareciera ser que no es muy relevante con respecto a lo que estamos estudiando. Pero el Ish, el varón, y la Isha, la mujer, ahora nos dice que estaban ambos desnudos. Cuando nosotros entendemos en nuestro lenguaje castellano la palabra desnudos, entendemos a un cuerpo físicamente descubierto, sin ropa. Eso es lo que llamaríamos hoy una desnudez. Pero aquí la expresión del verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban, no se está refiriendo al desnudo en el sentido físico, corpóreo, sino que se refería precisamente a que ellos no tenían una cobertura física como la podemos tener cada uno de nosotros, un vestido. Simplemente ellos eran seres cubiertos de la santidad. Ellos eran seres cubiertos de la Shekinah de Hashem. Ellos eran seres cubiertos de la luz de Hashem. Yo soy la luz y son imagen y semejanza, por lo tanto ustedes son luz. Entonces ellos tenían sus cuerpos o su traje o su vestido. Era el traje celestial, era el traje de la luz. Hasta este punto vamos a empezar a encontrarnos, hermanos, con que la narrativa que hemos traído nos habla sin lugar a dudas de una simbología. Una simbología que el hombre a lo largo de la historia hasta nuestros días nos movemos por símbolos. Todo alrededor nuestro tiene un símbolo. Aquí justo en mi mano está el símbolo de Israel Casa Integral y usted puede ya identificar este símbolo. Y si usted mira otro ministerio y tiene otras siglas, otros nombres, otras figuras, es un símbolo. Los países, las banderas, los escudos, los equipos deportivos de fútbol, los ciclistas, las líneas telefónicas, la manzanita de Apple, todo, la manzana de Apple, la manzana identifica al computador, etcétera. Todo es una simbología. Y evidentemente nos encontramos a Adán como un símbolo que representa la tierra, Adama. Permítame ver un momento en el capítulo 5, verso 1 del libro de Bereshit. Nos habla y nos dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Adonai al hombre, a semejanza de Adonai lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Observen, llamó el nombre de ellos Adán, que viene de la Adama, de la tierra, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Eso lo veremos un poco más adelante. Ahora, también vemos que viene la influencia de la mujer. Y otro símbolo que vamos a considerar aquí, muy interesante, escríbalo por favor, en hebreo, se lo voy a deletrear, es el Etz. El Etz es el árbol. El Etz, E-T-S, así se escribe árbol en hebreo. E-T-S, Etz. El Etz nos habla de madera. Permítame, voy a ir un momento a un texto muy puntual sobre ese aspecto que me parece tan interesante, porque la raíz de la palabra etz, o la raíz de la palabra árbol, tiene que ver con el árbol del Edén, particularmente dos árboles. Tienen un significado profundo, pero primero es necesario entender la palabra hebrea bíblica para árbol. Vamos a leer si tengo unos minutos, para leer este artículo que me pareció tan interesante, tomado de la Universidad de Israel. Dice, los árboles del Edén, aprendamos la poderosa implicación del significado de la palabra hebrea bíblica para árbol, etz. Los árboles en Edén a menudo son representados por Adán y Eva de pie junto al árbol maligno, generalmente con una serpiente cercana. Una imagen muy particular que todos conocemos, que fue dibujada y establecida hasta nuestros días. Por no decir
refuerza el lado mitológico de la historia, pero realmente lo que hace es que borra la comprensión significativa de la importancia de la narrativa del libro de Bereshit con respecto a la creación y a la humanidad a través de Adán. Aquí está la historia. En la creación dice: Adonai renovó el mundo entero, ahora estaba listo para formar la humanidad. Pero en lugar de insertar al hombre en este entorno global, Adonai crea un jardín privado, un jardín de disfrute, con dos árboles significativos muy importantes. Y su creación, hay unos textos, algunos en inglés, su creación establece la vida del hombre adulto con una regla en mente muy importante desarrollada: la Neshama y el Ruach. Era un neófito de la vida, sin experiencia alguna. Su primer encuentro con el Creador es un recordatorio solemne de su relación, que si el hombre quiere que todo vaya bien, que todo sea top, sería prudente adorar, es decir, vestirse de la imagen y de la luz de Hashem y observar, es decir, guardar las recomendaciones que el Eterno le está entregando, precisamente como lo vimos aquí en el libro de Bereshit, en el capítulo 2 y en el verso 15, dice la palabra: tomó pues Adonai al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Esa era su misión, esa era su tarea. Adonai hizo brotar de la tierra todo árbol, agradable a la vista y bueno para comer, también árbol de la vida en medio del huerto y de la ciencia del bien y del mal. Y aquí está el origen de la palabra árbol, no solo en la concordancia Strong, sino también en diferentes traducciones. Los eruditos nos hablan de la palabra etz, que es una palabra que significa autor, que significa madera, que significa especialmente consejo. Árbol, firmeza, madera, palo, carpintero, horca. Esta palabra horca es muy importante, la vamos a ver después. Vara, tallo, palo. Una raíz primitiva que también significa sujetar, y una raíz muy importante que significa consejo. Por favor, observe, y esto nos dice que es el Strong 6095, la palabra atasha. La palabra atasha es el femenino de la palabra árbol, y esta palabra tasha significa consejo. Creo que voy a hacer un cierre en este punto, porque hasta aquí hemos hecho básicamente una lectura de comprensión, una lectura de análisis, una lectura para cuestionarnos incoherencias, establecer por qué hemos leído y a veces pareciera que o lo entendemos muy bien o definitivamente no entendemos nada, que creo que es la segunda parte. Estamos apenas tratando de entender, porque ahora nos dice que la expresión de la simbología como árbol, etz, en su femenino es la palabra etza, y esa palabra etza o ates, que también viene en plural, la palabra etza significa consejo. Vamos a detenernos aquí, amados hermanos, porque aquí necesitamos respirar con profundidad y decir despacio y con buena letra: pastor, esto necesito digerirlo. Consejo. Porque si el varón y hembra están colocados frente al árbol de la vida, que está en medio del huerto del Edén, y esa palabra árbol viene de firmeza, viene de madera, viene de consejo, entonces podríamos tener una pequeña vista y concluir diciendo que el varón y la varona estaban colocados frente a un árbol del cual proviene el consejo. ¿Cuál consejo? El consejo de la sabiduría, el consejo del entendimiento, el consejo de obrar en el camino de la rectitud. ¿Qué nos dice la palabra? Que la Torá es árbol de vida. Por favor, vamos a cerrar con este tiempo, si me lo permiten. Vamos a ir al libro de Proverbios. Aquí cerremos, porque esto está maravillosamente importante. Libro de Proverbios, capítulo 3, verso 18. Léalo conmigo, por favor, vaya a su Biblia, le sugiero, vaya a su Biblia, léalo conmigo. Si no puedes, si estás conduciendo, por favor, yo lo leo.
Libro de Proverbios capítulo 3, verso 18. Léalo conmigo, dice la palabra. Atención. Ella es el árbol de la vida. ¿Ella a quién hace referencia? Ella, a la Kadosh Torah. Nuestra palabra, la Kadosh Torah, es el árbol de la vida. A los que de ella echan mano, bienaventurados son los que la retienen. Entonces ahora podemos concluir que Hashem dispuso un árbol de la vida que tipológicamente, como una simbología del huerto, en el disfrute del Edén, representa la Kadosh Torah, y para aquellos que la toman, que echan mano, que disponen de ella, que viven la palabra, que aman la palabra, que estudian la palabra, que escudriñan la palabra, entonces para ellos serán bienaventurados. La palabra bienaventurados aquí también traduce felices. Felices los de corazón limpio, los de corazón puro. Bienaventurados son aquellos que la retienen. Es decir, que lo que podemos concluir hasta este momento, mis amados hermanos, es que en el huerto del Edén había un árbol de sabiduría, de bendición, de verajá, para aquellos que la escudriñan y la retienen. Mañana continuaremos y hablaremos entonces qué es entonces el árbol del conocimiento, que tiene que ver absolutamente con el discernimiento, el libre albedrío y entender el bien y entender el mal. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un tiempo maravilloso, un tema apasionante, y les prometo que la semana va a estar muy atentos, muy ocupados, porque tenemos mucho tema que tratar. Hasta el día de mañana, mis amados, muchísimas gracias. Bendiciones. Shalom para todos. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.